Bien, ahora queremos dar la más cordial bienvenida a Heider Ochoa. Él es profesor de la Universidad de Antioquia. Por cierto, hace poquito firmamos un convenio de cooperación, así que estamos muy contentos de tenerlo aquí como un socio académico. La Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia, ¿verdad? Desde el año 1956 forma líderes en las áreas de bibliotecología y archivística. Tiene varios programas de posgrados, como una especialización en edición de publicaciones, una especialización en gerencia de servicios de información y una maestría en ciencias de la información, además de una amplia oferta de diplomados y cursos de formación continua. Cabe destacar que la Universidad de Antioquia es una de las más antiguas, de hecho la segunda universidad de Colombia, fundada en el año 1803. Por su parte, Heider Ochoa Gutiérrez, él es bibliotecólogo, tiene estudios de maestría en gestión de ciencia, tecnología e innovación, es profesor e investigador universitario en temas de innovación digital, inteligencia estratégica, gobernanza de datos. Actualmente está muy enfocado en temas de investigación relacionadas al desarrollo de herramientas computacionales en Python, empleo de técnicas para el procesamiento natural del lenguaje, y actualmente también se enfoca en el análisis de datos. Y a propósito de un tema muy interesante que va a abordar, que es la minería de texto, ¿verdad? Y su aplicación en la archivística. Creo que con esto vamos a cerrar con broche de oro estas interesantes charlas, porque hemos abordado el tema de los expedientes personales, de personal, los expedientes de salud. Hemos abordado también el tema de autenticidad. Y bueno, ¿qué se puede hacer con el contenido, con los datos? ¿Qué desafíos se plantean alrededor de ello? Adelante, Heider, bienvenido. Muchas gracias, Hugo. Bueno, buenos días para todos y todas. Un gusto acompañarles el día de hoy. Pues yo creo que este es un tema que realmente venimos preguntándonos hace un tiempo. Hace rato ya empezamos a ver aplicaciones con este tema, sobre todo pues con las inteligencias artificiales generativas. Pero entonces vemos como muchas posibilidades de aplicación. Voy a tratar de ser muy rápido, precisamente en aras del tiempo. Por aquí les dejo mis datos por si algún contacto que se quieran posterior. Cualquier cosa, pues estamos disponibles para resolver pues como alguna duda. Yo simplemente quiero partir de algo, y es que cada vez vemos pues como tendencias, obviamente al uso de las tecnologías, pero sobre todo pues del aprovechamiento de los datos, y ahí el tema de la inteligencia artificial cada vez es más clave. Vemos, por ejemplo, cosas como estas, que es las tendencias tecnológicas estratégicas de Gartner, que en este caso para el 2023, y digamos que entre esos elementos que están ahí, pues obviamente el asunto pues de las inteligencias artificiales va a ser el factor clave, ¿cierto? El hecho pues de hablar en este caso de estas inteligencias adaptativas, en este caso utilizar inteligencias para el tema de seguridad, eh, como nos lo comentaba Andrés hace un momento, pues en todos estos asuntos que trabajan en términos de la identidad, cada vez son más claves, ¿cierto? Y en este sentido, se necesita precisamente de poder gestionar esos datos, de generar valor a partir de ellos. Y algo muy importante es entender que ya los datos no solamente se ven reflejados en documentos que normalmente son estructurados, sino que incluso hay mucha data no estructurada. Y cuando uno analiza pues los tiempos en los que estamos, pues básicamente en poco tiempo, estamos hablando en cuestión de menos de un año o en un par de años, que vamos viendo como muchas de las tecnologías que hoy en día se están utilizando. Entonces, es muy interesante pues ver un poco cómo se va creciendo en términos de esa cuarta o quinta revolución industrial, porque también ya se habla mucho más de eso, y en ese sentido, cómo se gestiona la tecnología precisamente para marcar pues como grandes hitos y aprovechar considerablemente la información y los datos que están disponibles. Algo muy interesante que uno ve en términos de todo esto es que empezamos a hablar de que las organizaciones deben ser más dinámicas, o me gusta mucho ese concepto de organización empaquetada que utiliza Gartner, y eso hace que la analogía más clara para entender cómo deben ser las organizaciones hoy en día y los procesos es que deben ser modulares, ¿cierto? Básicamente hacen cuenta pues de que sea un Lego, un muñequito de Lego o una estructura de Lego,
que usted puede armar, desarmar, modificar, ¿cierto? Entonces todo ese tipo de elementos pues tienen que ver, así debería verse reflejado en este caso la organización. Una organización básicamente que debe ser hecha por bloques y que debe facilitar entonces mayor velocidad, mayor agilidad, mejor liderazgo y resiliencia entonces para en este caso estar adaptándose y enfrentando pues como las situaciones que se están gestando. Entonces, en ese marco, pues obviamente se habla de transformación digital. Creo que ya hay unos ejemplos acá que nos han dado que van mucho en esa línea, pero vuelvo y recalco pues como con todos estos elementos, y es que aquí hay elementos que son muy claves, y es obviamente el tema de la tecnología y los datos, y obviamente lo que depende de ello, pero también sobre todo las experiencias de los usuarios, ¿cierto? De los clientes, de los empleados, y cómo eso se ve favorecido precisamente por esos datos. Entonces, ese es un poco el marco en el que nos situamos. Cuando uno analiza precisamente ese marco de las tecnologías, y esta curva no es propiamente de Gartner, pero se basa en Gartner por esta empresa de Omniscient Technologies, es bastante interesante porque básicamente analizan, digamos, como esas tecnologías que están orientadas a los negocios, y algunas de ellas obviamente articuladas al tema del procesamiento del lenguaje, por ejemplo, que es donde está la minería de texto, y en ese sentido, cómo va su desarrollo. Entonces uno ve por aquí, pues en esta curva ascendente, digamos, como lo que va saliendo nuevo, lo que va, todavía está en un nivel muy embrionario, que ahí van apareciendo pues diversas tecnologías, speech-to-speech translation, bueno, modelos de lenguaje, digamos, como a gran escala, entre otros, pero por aquí miren que ya uno va viendo que hay madurez en cierto tipo de tecnologías. Esta curva acá pues ya implica que empiece a verse un poco más la madurez, y uno ya entiende que hay cosas como obviamente el OCR, que creo que en este caso los procesos de gestión documental, los archivistas pues trabajan hace rato, y las aplicaciones que vamos viendo pues terminan, van puliéndose cada vez más, va a haber un porcentaje mayor de reconocimiento OCR, entre otras cosas, y más con inteligencia artificial que nos ha posibilitado trabajar mucho en esa línea, inclusive la posibilidad de ya no solamente hablar de OCR para el reconocimiento de texto, sino que inclusive otras tecnologías para el reconocimiento de voz, y en ese sentido, pues, por ejemplo, hacer transcripciones de información, como ya nos pasa a algunas personas que utilizamos herramientas como Transcript en WhatsApp, que uno manda un audio y básicamente le traduce, básicamente le traduce, no, le convierte en texto como todo lo que implica el audio. Entonces, por ejemplo, para las reuniones es perfecto porque básicamente podemos tener ahí una data que muchas veces nos cuesta un montón sistematizar. Y así sucesivamente, pues hay cosas que ya se van viendo que apuntan precisamente digamos, como a la automatización, como el reconocimiento de entidades, de conceptos, de nombres, entre otros elementos, e inclusive herramientas y recursos que hablan, por ejemplo, de asuntos que hace ratico comentamos, como es el análisis de sentimientos, la clasificación de textos, entre otros. Entonces, en realidad, básicamente ya uno va viendo que el asunto va corriendo cada vez más, presente más soluciones tecnológicas en esa línea, y que por tanto lo más importante es estar al pendiente de cómo se va desarrollando, y en ese sentido, qué se puede implementar en el marco organizacional. En mi caso, pues obviamente mi interés va en términos muy investigativos, y en ese sentido, digamos, identificar cuáles son las brechas y qué soluciones se pueden ir generando que vayan precisamente en esa línea. Entonces, considerando ese contexto, uno analiza precisamente todos estos asuntos y se encuentra con que básicamente las organizaciones se enfrentan a que deben tomar decisiones basadas en los datos, ¿cierto? Entonces, eso es un elemento clave, nos están pidiendo cada vez más eso, decisiones basadas en la evidencia. Yo creo que en los ámbitos organizacionales siempre se ha pensado que la toma de decisiones se basa en la evidencia, pero yo en los momentos en los que he vivido en las organizaciones, uno entiende que no siempre es así, y que inclusive a veces las decisiones parten sobre todo
digamos, como muy de la intuición, muy de la creencia y no necesariamente de la evidencia. Entonces, aquí lo que nos vamos viendo pues también en esto, en términos de esto, y es que básicamente necesitamos estar constantemente capturando, analizando y utilizando esos datos para poder entonces tomar mejores decisiones o alientar precisamente mejores decisiones para, digamos, como adelantarse de alguna manera al futuro, realizar predicciones, entre otras cosas, optimizar procesos y todo ese asunto. ¿Cuál es lo que viene como a colación en torno a esto? Y es que muchos de esos datos y de esa información que está relacionada, pues uno entiende que está articulado, por ejemplo, a procesos como los de gestión documental. Entonces ahí la pregunta que uno se va haciendo es, ¿cuáles son los usos que precisamente tiene toda esa data, que tienen los procesos de gestión documental, los archivistas o quienes estén ahí? ¿Qué uso les están dando? Yo me he sorprendido en muchas organizaciones porque básicamente hay una mina de oro básicamente ahí, pero poco aprovechamiento, es decir, hay subutilización de la información porque todos los procesos se han centrado básicamente en la organización, en el control, en la preservación, pero poco en el uso, ¿cierto? Y entonces a veces las organizaciones, perdón, son agatas en torno a tener información fiable que pueda tomar decisiones, ¿cierto? Entonces, para poder tomar decisiones. Entonces, en ese sentido, y me gusta mucho esta gráfica que hace Gartner para explicar lo que implica esa tendencia de observabilidad. Básicamente lo que dice es la necesidad de estar constantemente capturando datos y sobre eso trabaja. Y pues sigo con digamos, como con la relación con el campo, sobre todo de la gestión de la información y los documentos, porque digamos que uno a veces entiende que hay una preocupación por la gestión del documento físico, ¿cierto? Y que hay ahí obviamente un enfoque en términos de entender el documento como la unidad de gestión y básicamente la necesidad o la prioridad de darle prioridad al control y a la conservación de la información, ¿cierto? Por el formato, por muchas razones. Y eso obviamente tendrá que seguirse haciendo. Y posteriormente pues empezamos a ver como la preocupación por el documento pues ya en términos de, digamos, como el documento que se va digitalizando a partir de ese documento físico. Y en ese sentido, pues empezamos a ver una necesidad hace ya un par de décadas que buscaba la necesidad de empezar a hablar de sistemas de recuperación, sistemas de organización, digamos como el uso de estructuras de metadatos, obviamente continuar con el control y la preservación. Pero ¿qué pasa cuando empieza uno a ver esto? Pues que ahí aún el centro sigue siendo el control y la preservación y no necesariamente el aprovechamiento de la información, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el asunto hoy en día? Y también por mis colegas que hace un momento estuvieron haciendo sus presentaciones, uno ve la posibilidad de, digamos, como en términos de toda la gestión de todos estos sistemas electrónicos y digitales, de aprovechar mucho más la información, ¿cierto? De poder ver que los usos que se pueden dar, pues básicamente son muchos. Y ahí, por ejemplo, Paulina nos lo comentaba en términos de salud, a esos elementos es que hay que apostar. Entonces, básicamente, yo creo que hay que también ir cambiando la visión en términos de ir entendiendo qué implica hablar de información digital y en ese sentido, cuál es la visión que debería desarrollarse. Para mí, por lo menos, ha sido pues como una construcción a partir de estos años, es la necesidad de empezar a hablar de gestión de datos, de gobernanza de datos como un marco de trabajo importante que en este caso, por ejemplo, archivistas y gestores documentales deberían tener en cuenta. A veces la visión del documento, ¿cierto? Y lo hablo pues desde un caso práctico, a veces se centra todo el mundo en, no, tenemos que tener en nuestro sistema PDF. Entonces obviamente uno sabe que los archivistas son ultra defensores del PDF, obviamente por las razones que representa pues todo el tema de autenticidad, seguridad de la información. Pero en términos, por ejemplo, del uso de los datos, lo peor que puede existir es un PDF, porque realmente aprovecharlo, por ejemplo, cuando yo me enfrento a hacer algunos proyectos con analítica de datos, pues de lo peor que uno puede decir es cómo extraigo información de los PDF. Se puede hacer,
pero cuesta más, ¿cierto? Entonces, ahí hay cosas pues, que uno tendría que resolver y por eso hay que utilizar formatos que puedan ser más interoperables, que sean obviamente del ámbito computacional, que nos permitan aprovechar esa información. Entonces, en ese sentido, yo creo que pensar desde esa visión de la información digital nos invita a pensar en la necesidad de explotar el uso y la explotación de los datos y de generar o de pensar en la interoperabilidad y vinculación de los datos. Eso nos da la opción y un poco por las experiencias también veo que eso cada vez es más posible. Y un elemento pues, que está relacionado directamente con esta temática que les voy presentando y es la posibilidad de aprovechar el contenido, ¿cierto? El contenido que ha sido uno de los elementos más importantes, pero a veces poco utilizados en estos ámbitos como tal. Entonces, yo creo que es muy importante eso, empezar a conseguir esa visión del dato y el dato como activo organizacional. Ahí la gobernanza de datos y todo lo que se ha venido trabajando, pues nos da esas posibilidades. Y ahí, pues obviamente uno se pregunta a veces, pues, ¿qué es un dato? Entonces, obviamente hay muchas definiciones. Uno podría hablar de un dato desde esta lógica de Dama, ¿cierto? Como que es la que básicamente nos está orientando en temas de gestión y gobernanza de datos y dice que es una representación reinterpretable de la información de una manera formalizada y adecuada para la comunicación, interpretación o procesamiento, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, pues obviamente uno lo que busca es, y lo que hoy en día estamos diciendo, es que hay que aprovechar los datos, hay que hacer esto, ¿cierto? Entonces, ¿para qué al final procesamos y aprovechamos estos datos? Pues para generar básicamente información y posteriormente construir conocimiento y con toda esta lógica, pues acudir a ese proceso pues, de toma de decisiones, ¿cierto? ¿Cuál es el asunto? Pues nos estamos enfrentando y sobre todo en el marco digital, pues a información muy diversa, a datos muy diversos que cada vez, diría uno, son de difícil procesamiento, ¿cierto? Entonces, básicamente empezamos a ver que empezamos a hablar de datos estructurados, no estructurados, semiestructurados, y ahí es donde vienen los problemas que tenemos actualmente, porque principalmente las organizaciones no se componen de data estructurada, se componen de data o por lo menos semiestructurada en cierto nivel o no estructurada, ¿cierto? Entonces, ahí es donde está el reto gigante, porque cuando usted analiza, pues en realidad, miren esta gráfica, es que es realmente muy bajo el porcentaje normalmente de la data no estructurada en el ámbito organizacional. ¿Por qué? Porque la data, perdón, de la data estructurada es muy bajo el porcentaje y es muy alto el de la data no estructurada. ¿Por qué? Porque básicamente muchos de los datos, pues que obviamente son los inputs para la organización, los insights pues que también se van definiendo, pues vienen obviamente de plataformas, de recursos que digamos se dan a partir de la interacción humana y que es difícil generar estructuras. El caso de las redes sociales, por ejemplo, es de lo más común en términos de identificar lo que es data no estructurada, pero en este caso pues no es la única, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se trabaja precisamente con esa data? Y ahí es donde uno empieza también a preguntarse y es cómo los procesos de gestión documental, los archivos en general, empiezan a identificar que tienen que trabajar mucho más con esos datos, ¿cierto? Entonces, que a veces se pierden. De hecho, uno lo que nota en ciertos ámbitos organizacionales es que hay mucha concentración en documentación que ha sido tradicional, que normalmente es estructurada, y se desaprovecha precisamente la colección, la captura de los datos que normalmente no son estructurados, pero que podrían ayudar precisamente a la gestión de la información y a la toma de decisiones en los ámbitos organizacionales. Entonces uno dice, listo, tenemos que trabajar con esto y en ese sentido uno va identificando algunas cosas como esta. Por ejemplo, entonces empieza a hablar de minería de datos, por ahí hemos hablado de analítica de datos, ciencia de datos, ¿cierto? Que obviamente tienen sus diferencias, pero al final uno lo que termina viendo con todos estos procesos es la necesidad de analizar datos para generar información útil o de valor, ¿cierto? Y en este caso para tomar decisiones. Entonces esta imagen que encontré me parece muy interesante porque es exactamente eso, cómo pone usted a procesar esos datos para encontrar algunos elementos que apoyen o identifiquen patrones para en este caso, una toma de decisión en cierto tipo de niveles, ¿cierto? Básicamente en todos sus ámbitos. Entonces, cuando uno empieza a analizar como todos estos marcos de trabajo, uno se da cuenta que estos procesos incluso tienen mucha relación con lo que normalmente hacen en procesos de gestión de información, no solamente en archivos, sino pues en diferentes ámbitos. Y en ese sentido, uno
dice cómo alimentar o cómo a partir de estas lógicas de minería de datos puede alimentar esos procesos de gestión documental, ¿cierto? Y podría uno ahí comentar o digamos como empezar a jugar también con qué tipos de fuentes de datos, con qué data en general podría alimentarse mucho más esos sistemas que se tienen actualmente en la organización, ¿cierto? Que obviamente hay otro tipo de sistemas que también se articulan a gestión documental y que podrían en conjunto, pues como en todo ese lago de datos que muchas veces se conforma, pues aprovechar toda esa información. Entonces, básicamente la minería apunta precisamente a poder tener esos datos y en ese caso analizarlos e interpretarlos y pues, proyectar algunos niveles precisamente en su uso, llegar a incluso a pensar en niveles prescriptivos que me permita identificar posibles escenarios o caminos para hacer las cosas, para desarrollar las cosas. Entonces, básicamente uno puede trabajar con todo esto. ¿Cuál es el asunto? Muchas veces con lo que se tiene en el ámbito organizacional, pues es difícil trabajar para llegar a niveles como los prescriptivos y muchas veces se queda uno en análisis descriptivos, de identificar situaciones del pasado, identificar patrones de esas situaciones, pero con dificultades para predecir o prescribir digamos, como hacia el futuro, que me permita tomar decisiones que me anticipen algunas situaciones, el desarrollo de productos, la implementación de tecnologías, una estrategia digamos ya de carácter, pues ya de una planeación estratégica que me permita entonces proyectar a varios años y digamos como entender cómo puede ser el camino. Entonces, en realidad hay que trabajar mucho pues en poder llegar o de tener data que le permita llegar a uno a estos niveles. ¿Cuál es el asunto? Pues está pasando cosas. Y en ese sentido, yo creo que en términos de la analítica, pues hay muchas cosas por hacer, pero por ejemplo en mi caso me ha parecido muy interesante trabajar en el ámbito de qué pasa con esa data que normalmente se refiere al texto, ¿cierto? Entonces, ¿cómo puedo trabajar? ¿Cierto? Entonces uno entiende que así como la minería de datos pues implica pensar en cómo analizar esos datos para trabajarlos y sacar de información que sea útil, el texto pues obviamente implica trabajar con este tipo de estructuras de datos. Y eso básicamente lo que busca es convertirla en conocimiento. ¿Cuál es el asunto? Años atrás, pues hablábamos de minería en términos de bases de datos estructuradas y por eso incluso se hablaba de descubrimiento de conocimiento, de KDD y esas cosas, pero ya hoy en día, como les digo, no es estructurada. Y eso pasa precisamente con el texto, y es que el texto normalmente son estructuras que no están estructuradas y hay que convertirlas en en datos estructurados para entonces poderlos analizar. Y desde ahí entonces aparece pues un campo de conocimiento muy interesante desde la lingüística computacional y la lingüística de corpus, que es todo el tema relacionado con el procesamiento del lenguaje natural o el famoso NLP, ¿cierto? Que de por sí es una de las cosas que más se trabaja en los tiempos actuales por las inteligencias artificiales generativas. Entonces, hay mucho que se puede hacer ahí y en ese sentido, pues uno ve posibilidades, entonces, obviamente, de hacer cosas como procesamiento, transformación de los datos, selección digamos, como de características, pero sobre todo, pues uno ve posibilidades de utilizar este tipo de tecnologías en muchas formas. Entonces, extrayendo elementos o clasificando información, identificando sentimientos, identificando, no sé, conceptos, entidades, que le permita pues hacerlo de manera automática, extrayendo relaciones entre los textos, ¿cierto? Clusterizando pues la información que están en los documentos. Entonces, hay muchos, digamos, como muchas aplicaciones que uno podría tener a partir precisamente de técnicas relacionadas con el NLP, con el procesamiento del lenguaje natural. ¿Cuál es el asunto? Pues que hasta hace un par de años pues no era tan fácil. Había muchas dificultades porque necesitábamos obviamente corpus del lenguaje, es decir, de poder entender, que las máquinas pudieran entender cuál era el lenguaje que utilizamos para poder generar cierto tipo de análisis y con eso pues automatizar procesos. Pero con todo el crecimiento y el boom de los modelos de lenguaje, de los grandes modelos de lenguaje, eso ha empezado pues a acelerarse en su desarrollo y a ver cosas muy interesantes. ¿Qué hay que decir? Pues que básicamente el tema del NLP en inglés es muy fuerte,
pero en otras lenguas apenas se viene fortaleciendo, ¿cierto? Sobre todo con esas inteligencias generativas pues, de gran escala, es que empezamos a ver mayores avances, por ejemplo, con idiomas como el español. Antes era horrible, por ejemplo, hacer un análisis de sentimientos en español, porque en español hay algunos usos de los términos que no requieren o digamos que no se identifican plenamente como usos positivos o negativos, sino que algo que puede ser normalmente, que yo lo uso en un sentido positivo, pues normalmente va a referir a algo negativo, ¿cierto? Entonces hay unos asuntos del sentido que afecta considerablemente el análisis, y como normalmente se analiza a partir de estructuras sintácticas, pues había un montón de problemas. Ya esos asuntos empiezan precisamente a solucionar. Y digamos que en términos de esos usos, pues uno ya va viendo cosas, el tema de los chatbots que existen ya hace varias décadas y que empezaron a utilizar mucho más en los últimos años, y que cada vez pues empiezan a perfeccionarse un poco más, ya no como chatbots, sino como asistentes. Entonces, empiezan a verse muchas aplicaciones en términos de esto, y el tema de poder generar mejores procesos de búsqueda de información, análisis de sentimiento, detección de topics, similitudes, anomalías en los textos, anonimización de documentos, entonces identificando todos estos elementos, clasificación automática de documentos y mensajes, uno ya va viendo muchos asuntos. Digamos que este tipo de tecnologías entra precisamente a atacar fuertemente problemas como el tema de la dependencia humana, el salirnos un poco de esa lógica de la organización, control y preservación y pasar más al uso, y asuntos relacionados con sesgos, con errores, ¿cierto? Con subjetividades que normalmente podrían tener el uso de los documentos, ¿cierto? Pues la organización y uso de los documentos. Entonces, cuando uno empieza a ver posibilidades en el ámbito de los archivos y la gestión documental, entonces, por ejemplo, este tipo de tecnologías ya empieza uno a ver posibilidades de clasificación automática de los textos, anotaciones automáticas, el hecho de poder anotar, analizar y sobre eso pues generar algunos elementos claves que me permitan comprender de qué son los textos. Detección de entidades, identificar, no sé, instituciones, identificar conceptos claves, identificar algunos elementos que puedan ser claves en el análisis de un documento, el análisis de sentimientos por obviamente la data pues, que se genera. Entonces, de hecho, por ejemplo, cosas como la clasificación automática, uno ya ve mucho potencial en el uso, por ejemplo, en los procesos de gestión documental, porque mucho de lo que se hace ahí, por ejemplo, en asuntos como la descripción, eso tranquilamente puede ser automatizable a partir de minería de datos en general y minería de texto. Y cuando uno empieza a buscar, pues, como experiencias, pues miren que ya inclusive hay experiencias que hablan precisamente de la clasificación y organización, de la extracción, análisis y de la aplicación. Y lo que hacen es precisamente utilizar tecnologías, OCR, text-to-speech, audio redaction, bueno, como varias cosas, para lograr extraer los datos y con eso aplicar técnicas y generar workflows que me permitan hacer análisis de la información. Entonces ya básicamente muchas empresas en el mundo pues han empezado a trabajar que tienen mucha relación con la gestión documental. ¿Cuál es la clave? Pues que a lo que apuntamos es a que haya herramientas que cada vez se puedan integrar y conectar con otro tipo de herramientas, ¿cierto? Entonces ahí es donde aparecen las famosas API Integration, pues que básicamente las API, yo siempre la analogía que utilizo para eso es que hagan de cuenta que es una puertecita que yo puedo abrir o que yo puedo utilizar para entrar a una aplicación y a su conjunto de datos y por ahí jalar datos que me permitan, no sé, hacer un análisis o llevarlo a mi base de datos, muchas cosas. Entonces, en ese sentido, ya hay muchas plataformas que se han venido preparando para eso. Y, por ejemplo, me encontraba, por ejemplo, un uso en el ámbito del ámbito de la salud, y es que una de las cosas que se requieren es básicamente estar identificando cuáles son los insights de los pacientes, identificando cuáles son esas situaciones que me permitan tomar una decisión y que me permitan apoyar una toma de decisiones en términos de la situación de la salud. Yo creo que Paulina pues, nos dio un poquito las posibilidades de ver qué es lo que uno podría hacer ahí y que a eso tendría que apuntarse. Y digamos que uno va encontrando pues, soluciones. Esta es muy interesante porque es el Instituto de Ingeniería de Conocimiento
en España que tiene muchas aplicaciones y que incluso cuando uno empieza a analizar, encuentra, digamos, como experiencias. Ellos han sido expertos básicamente en aplicar tecnologías de procesamiento de lenguaje natural y algunos casos como este, por ejemplo, como el caso de análisis de expedientes judiciales, pues tiene mucho que ver con el ámbito archivístico, y uno ve que hay precisamente aplicaciones que podrían trabajarse y que las organizaciones pues obviamente podrían aprovechar toda esa información. Entonces miren que aquí simplemente para comentarles esto, pues tienen obviamente una información que se le hace reconocimiento de caracteres, se identifican los elementos, pues las partes de los documentos, se hacen detección del tipo de documento, las entidades, y con eso se genera pues una visualización. Y con eso pues pueden llegar a identificar cuáles son los documentos relevantes, las personas y organizaciones involucradas, automatizar la estructuración de la información, y a partir de eso pues yo creo que responder de mejor manera al análisis y digamos como a la clasificación de todos los expedientes judiciales. Eso en los países latinoamericanos que de por sí tienen muchos problemas con esos ámbitos sería realmente muy, muy interesante. Entonces, por ejemplo, ahí les va a quedar un enlace para que analicen algunas de esas experiencias, que muchas tienen que ver o podrían relacionarse con la minería de texto y los procesos de gestión documental. Ya como Dos minutitos, Jair. Eso, listo. 2 minutos. Empezar a cerrar, pues miren, incluso uno encuentra herramientas de software libre como estas, que son muy básicas. Pues yo por sí trabajo con esta que se llama Orange, que son herramientas de software libre, ¿cierto? Y me permiten generar flujos de trabajo para aplicar minería de texto, ¿cierto? Entonces, aquí cosas como estas, pues no lo voy a poner a correr en este momento, pero con esta herramienta, sin tirar una línea de código, yo puedo hacer flujos que me permitan trabajar con estas herramientas. Pero cuando uno ya se va un poco más allá y empieza a ver precisamente lo que se ha generado con inteligencia artificial generativa, pues miren que ya herramientas todas las que quieran que se podrían integrar a los sistemas y con eso generar cierto tipo de análisis, y que inclusive hay modelos del lenguaje. Aquí hay un montón, pues de por sí los más comentados son GPT-4 y Lambda, pero ya existen un montón, ¿cierto? Que se han venido preparando, que me va a permitir explotar esos datos, ¿cierto? Y que inclusive cuando ustedes analizan, pues miren que se encuentran soluciones como básicamente soluciones como estas. A ver si la encuentro acá, si no se las voy a dejar pendiente, que van a ayudar precisamente se cerró la información, pero era una solución muy interesante que permite básicamente capturar datos a partir de múltiples fuentes de información, procesarlas precisamente con los modelos como ChatGPT-4 y representarlas en análisis de redes sociales, ¿cierto? Entonces, hay muchas cosas. Entonces, uno lo que piensa con esto es hacia qué tipo de organización se quiere apuntar, y uno esperaría que básicamente apunten a esas organizaciones centradas en datos, ¿cierto? Que puedan aprovechar esos datos, y ahí obviamente los procesos de gestión documental son fundamentales, porque al analizar este tipo de experiencias uno entiende que hay información que se está generando a los pacientes, que muchas veces se traducen, por ejemplo, en historias clínicas y toda esta información, pero eso se queda ahí. Y entonces, en ese sentido, ¿cómo se aprovecha para generar tratamientos personalizados, para optimizar tratamientos, la gestión logística de medicamentos, todo eso al respecto? Entonces, en realidad lo que necesitamos es, y la tarea para los que trabajan en el ámbito de gestión documental y de la información, es que necesitamos hacer mejores datos, capturar y trabajar con mejores datos para poder hacer mejores tipos de análisis. Entonces, en ese sentido, como con todos estos asuntos, al final, todo esto lo que nos lleva es a la necesidad de favorecer digamos, como la lógica de la necesidad del uso y la toma de decisión. Entonces, esto pues aquí muy rápidamente fue básicamente pues como una representación de lo que podría ser los usos de la minería de texto. Obviamente para ver un poco las implementaciones, pero en realidad uno esperaría que se favorezca mucho el crecimiento y el desarrollo de capacidades organizacionales en el ámbito también de la gestión documental, para que se pueda realmente pensar en el uso de los datos y la información en general. Cierro ahí, Hugo. Muy bien, excelente. Muchas gracias, estimado Haider. Muy interesantes y muy buenos insumos y datos que nos
has pasado. En general dicen excelente presentación. Melinda pregunta, ¿hay alguna aplicación gratuita para generar workflows o diseño de procesos para el análisis de datos? Bueno, nos presentabas una, creo, ¿no? Sí, Orange está, esta que es Orange Canine, hay varias, de hecho no son las únicas, y obviamente si uno tiene la posibilidad de programar, podría armar flujos de datos mucho mejor en lenguajes como Python, entre otros. Excelente, excelente. Yo nada más les voy a invitar a todos los expositores a que por favor prendan sus cámaras porque vamos a dar por concluida esta jornada que realmente ha sido súper enriquecedora. Les pido disculpas a las personas presentes y también a los expositores. Nos hemos pasado unos minutitos del tiempo previsto. Siempre tratamos de ser puntuales, pero esta vez lo interesante de los temas nos ha obligado a extendernos mucho. Y nada, agradecerles por su comparecencia, por su aporte, por su generosidad al estar en este evento que estaba recordando 75 años de la creación del Consejo Internacional de Archivo. Es por eso que celebramos la Semana Internacional de los Archivos. Un 9 de junio del año 1948 se creó el Consejo Internacional de Archivos, que a propósito este año tiene su congreso anual en la ciudad de Abu Dhabi, allá en los Emiratos Árabes Unidos, y donde el tema va a ser cómo enriquecer las sociedades del conocimiento. Va a ser el tema central de este encuentro, de este Congreso Internacional. Así que estamos muy gustosos de contribuir con un granito de arena en esta reflexión respecto de estos temas tan interesantes. Queremos agradecer entonces a Eugenio Vallejo de la empresa Estrategias Documentales, a Paulina Arias de la empresa Endeveloper, a Andrés Giraldo de la empresa Abinit y a Haider Ochoa de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia. Así que muchas gracias y nos veremos pronto.